Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo en dónde nos encontremos. Reciban un cordial saludo de parte de la familia de ALDE Business School. Y en esta ocasión, de parte propia, mi nombre es María Altamirano. Ya vengo trabajando en temas de sistemas de gestión, 17 años cumplidos, revisando, trabajando diferentes normas, como podemos ver aquí en la lámina, y también soy auditor registrado en IRCA como principal auditor para QMS, ¿no? Sistemas de gestión de la calidad, y realizo evaluaciones del Premio Nacional a la Calidad. Un poquito de eso en resumen, viendo también el tema de auditorías, tanto de primera, segunda y tercera parte, haciendo proyectos de consultoría, trabajos de capacitación. Así que en esta ocasión para mí un placer poder estar compartiendo estos minutos, esta sesión en vivo. Vamos a dejar unos minutitos al final para sus preguntas y, o algunos comentarios, algo que también ustedes nos quisieran compartir en relación a este tema, ¿no? Un poco para entrar en contexto, ¿sí? Estos datos que presento aquí en la lámina forman parte de un trabajo que anualmente presenta ISO, la Organización Internacional de Estandarización. La última edición fue justamente con los datos correspondientes al año 2018, ¿no? Sí, efectivamente. Lo saca el 2019, corresponde a todo lo del 2018, y lo que podemos ver es que hay más de 1 millón de organizaciones que el día de hoy mantienen una certificación con una o con más normas emitidas por este organismo internacional de estandarización, ¿no? A la cabeza está la norma 9001. Eso es lo que hoy existe. Y cada una de estas normas, acá vemos como una docena de normas, cumplen lo que se le llama una estructura de alto nivel, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una especie de índice, el contenido que trabaja cada una de estas normas. Obviamente en el interior no cada una ya enfoca a lo que va a trabajar. Si por ejemplo es una norma de gestión ambiental, una ISO 14001, si bien es cierto comprende estos 10 capítulos, en el interior de cada uno de ellos hay requisitos que son propios para el tema del sistema de gestión ambiental, y así con cada uno de ellos. Pero justamente en el capítulo 9, que se llama evaluación del desempeño, hay un requisito llamado auditorías internas, el 9.2, ¿no? Este requisito es un requisito clave porque permite evaluar periódicamente cómo se va manejando tu sistema de gestión. Y además, si es que tu organización ha certificado su sistema de gestión, pues hay un ente certificador, un tercero, que va a ir a evaluar cómo funciona, incluyendo este aspecto o este requisito de las auditorías internas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que ha pasado ahora, ¿no? Algo ha cambiado en el mundo, ¿sí? Prácticamente de un día para otro, nos encontramos que las cosas no van a ser igual, no están siendo igual, ¿no? Nos está afectando a todos. Nos está afectando no solamente como personas, como familia, como sociedad, sino como empresas u otro tipo de organización, pero también está afectando a los diferentes organismos, ya sean de certificación, de acreditación, incluso hasta a los mismos organismos nacionales de normalización, ¿no? Un poquito les he puesto los nombres de las partes interesadas relacionadas en este campo. Si tú eres una persona que hoy estás trabajando, tal vez desde casa, ¿no?, en una organización, que puede ser, por ejemplo, una empresa, ¿no?, y que tiene un sistema de gestión con alguna de las normas emitidas por el Organismo Internacional de Normalización, es posible que hayas pedido una certificación en su momento, o que tal vez justamente estabas por pedir una certificación, ¿no? Y vino este tema de la pandemia. Cabe mencionar que los organismos de certificación no trabajan realmente solos. Me explico. Los trabajos, las auditorías y todos los procesos que realizan los organismos de certificación tienen un aval, un sustento, un respaldo, porque alguien que va un poquito más arriba, llamado organismo de acreditación, justamente vela por el desempeño de los organismos de certificación. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si tu organización
ha solicitado a un ente certificador, como por ejemplo, voy a mencionar algunos nombres, AENOR, Bureau Veritas, SGS, Icontec, DNV, ¿no? Hay muchas casas certificadoras, ¿sí? Los auditores van a ir a tu organización y van a realizar auditorías. Pero a su vez estos organismos de certificación también tienen su propio sistema de gestión y se manejan bajo otras normas emitidas por ISO. En este caso, una norma que se llama ISO/IEC 17021. ¿Y quién evalúa eso? Los organismos de acreditación. Voy a nombrar, por ejemplo, a ENAC, que es el organismo de acreditación español, ¿no? Tenemos a Inmetro en Brasil, tenemos a INACAL en Perú, tenemos a UCAS en el Reino Unido, ¿sí? Y entonces en el mundo hay muchos organismos de acreditación. ¿Hay alguien más todavía que puede evaluar el comportamiento de estos organismos de acreditación? Pues sí, ellos también tienen un sistema, ellos también tienen una norma que se llama ISO/IEC 17011, emitida por ISO, claro está, ¿sí? Y se evalúan entre ellos, se denominan los pares por regiones. Y sobre ellos está este señor, que es el Foro Internacional de Acreditación, que un poco agrupa a estos organismos. Entonces, este tema de la pandemia también ha hecho de que cada una de estas partes interesadas pues hayan tomado acciones, ¿no? Y un poquito vamos a conversar el día de hoy sobre ello para ver de qué manera o cómo están siendo afectados no solamente nuestras empresas, sino también se están afectando las auditorías de certificación, ¿no? De hecho, un paréntesis, ISO agrupa a los diferentes organismos nacionales de normalización, ¿sí? Y cabe mencionar que ante esta situación ellos han abierto sus puertas, entre comillas esto, han abierto las páginas web para brindar información libre de sus normas, porque ustedes saben que las normas por derecho de autor son comercializadas, lo venden, uno puede ir a comprar, va a la página web de ISO y lo compra, ¿no? O va a la página web de su organismo nacional de normalización y lo compra. Sin embargo, ahora han puesto así de libre acceso ciertas normas. Ustedes pueden visitar las páginas, por ejemplo, de COPANT, que es el organismo regional de normalización aquí en América, o de la misma ISO, y van a encontrar que están libres ciertas normas, como por ejemplo la de riesgos, la ISO 31000, o la norma de sistema de gestión de continuidad del negocio. Van a ver que pueden acceder a ellas de manera libre, ¿no? Al menos por esta época, y si en algún caso les pueda servir a su organización alguna de ellas, enhorabuena. Bien, voy entonces a conversar con ustedes un poquito acerca de cómo, qué cosas han hecho cada una de estas partes interesadas al verse afectadas. ¿Sí? Empezamos con el IAF, ¿no? Que es este Foro Internacional de Acreditación. Tiene su página web, ¿sí? Y lo bonito de IAF es de que desde que empezó esto, ellos han venido continuamente informando, no solamente a través de su web, sino también a través de sus redes, como por ejemplo a través de LinkedIn o LinkedIn, ¿sí? Y además han emitido o también están haciendo referencia a unos documentos que ellos ya habían elaborado mucho tiempo atrás, algunas de ellas, ¿sí? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esta sección me gusta mucho, que está dentro de la página web. Es una sección de preguntas frecuentes, ¿no? Donde incluso cualquiera de nosotros, si tiene algún tipo de duda, inquietud, podría escribirles, ¿no? Entonces ellos van recopilando aquellas preguntas que son comunes y las van juntando como en una base de datos, en un archivo que lo pueden ubicar en su página web. Porque claro, surgen muchas dudas, como por ejemplo, una de ellas es, a ver, mi empresa hoy en día tiene una certificación OSAS 18001 y justamente hay un plazo, si es que quiero migrar mi sistema a una norma ISO, que es la ISO 45001, Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, ¿qué pasa con este plazo? El plazo vence, en teoría, en marzo del 2021. Y ahora con esto, ¿qué hago? ¿Se va a ampliar el plazo? ¿Se queda así? ¿Qué va a pasar? ¿No? IAF ha respondido y ha dicho de que va a ampliar o ha ampliado ya el plazo 6 meses más. Entonces, de acuerdo a esos lineamientos que el IAF ordena,
Los diferentes organismos, tanto de acreditación en lo que les compete como los de certificación, declaran sus propios lineamientos para emitírselos a sus diferentes clientes, ¿no? A las organizaciones que están certificadas o acreditadas con ellos. En esta situación yo les he puesto 3 documentos. IAF emite documentos que son a manera de información, documentos informativos le llama, pero también hay documentos mandatorios, ¿sí? Con el código MD, ¿no? Pero fíjense en el primero. El primero de ellos fue emitido el año 2011, ¿sí? Y este documento, que es el IAFID número 3, emitido el año 2011, fíjense en su título, ¿no? Habla sobre eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a estos organismos, incluso a las organizaciones certificadas, que podría ser también tu caso. Y fue escrito en el 2011 porque en realidad es general, se refiere a cualquier tipo de evento o circunstancia extraordinaria. Por ejemplo, guerras, inestabilidad política en el país, terremotos, incluso están mencionadas las pandemias, ¿no? Entonces, digamos de que ellos ya tenían previsto, porque claro, ha ocurrido esto del COVID-19 ahora, pero en el tiempo han ocurrido más cosas y podrían a futuro ocurrir más cosas que pongan un poco en disyuntiva qué se va a hacer, ¿no? En el tema de la incertidumbre, qué va a pasar ahora con mi organización que está certificada o que quería certificar. ¿Y qué es lo que me dice este documento? En líneas generales establece que yo como organismo, sea de acreditación, de certificación, yo debería hacer una evaluación de riesgos para revisar si voy a continuar con la certificación, voy a aplazarlo, ¿no? Ese documento ha sido tomado por cada casa certificadora para que ellos también a su vez tienen sus propios procedimientos. Y ahí les voy a comentar cuando lleguemos en la parte de los organismos de certificación cómo les ha afectado, qué es lo que se está trabajando, ¿no? En el IAFMD4 es el uso de la tecnología de la información y la comunicación. ¿Y por qué se hace referencia a este documento? Porque una de las acciones que van a tomar o que ya están tomando los organismos de certificación, por ejemplo, es el tema de hacer auditorías a distancia. Se les llama auditorías remotas, ¿no? Y para hacer auditorías remotas, pues hay que usar las TIC, el famoso TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Entonces ya el documento fue establecido, existe desde el año 2018. Acá se hace mención, por ejemplo, al uso de cámaras o al uso de drones incluso, ¿no? Pero que el que tú uses sí debería estar previamente acordado con tu cliente, por ejemplo, con la casa, con la empresa que está siendo certificada, ¿no? Bueno, y tenemos también el MD5, que es un documento donde establece lineamientos mandatorios para determinar el tiempo de auditoría, tanto en sistemas de gestión de la calidad, un ISO 9001, ambiental, un ISO 14001, por ejemplo, y seguridad y salud en el trabajo, un ISO 45001. ¿No? Los tiempos están establecidos. Es cierto de que estos tiempos son los que se declaran para que cada casa certificadora en base a ellos también pueda definir qué tiempos de auditoría va a tener que realizar a sus clientes, ¿no? A las empresas que les solicitan certificación. Entonces, para concluir, el IAF sí tiene lineamientos, lo sigue actualizando en su página web a manera de comunicados, a manera de preguntas frecuentes, ¿no? Para que en base a ello los organismos de acreditación y certificación los puedan tomar en cuenta y puedan desarrollar sus propios lineamientos. Veamos ahora qué pasa con los organismos de acreditación y certificación, ¿no? La tarea es un poquito más fácil para ellos porque el IAF ya tomó decisiones. Entonces ellos los adoptan, ¿sí? Y como les comentaba, una de las cosas que tienen que hacer es el tema de evaluar riesgos. Y lo van a tener que hacer, o ya lo están haciendo, con cada uno de los casos que se presenten. Para evaluar estos riesgos, ellos recopilan información acerca de la organización que está solicitando una certificación o que a lo mejor ya está certificada, ¿no? Pero le toca hacer sus auditorías de vigilancia, llamadas auditorías de seguimiento también,
¿no? O les toca una próxima recertificación. Están a puertas de, y justo ha venido el tema de la pandemia y ahora no saben qué es lo que van a hacer. Cada casa certificadora se va comunicando con cada uno de sus clientes, de sus empresas certificadas o que solicitan una certificación, ¿sí? O caso contrario, la propia empresa interesada se comunica con ellos y la tarea que tienen que hacer es, repito, recopilar información. Yo he puesto algunos ejemplos que están justamente tomados de este documento del IAF, el mandatorio número 3, ¿no? Hay preguntas como, por ejemplo, a ver, tu empresa hoy en día está desarrollando todas las actividades, está realizando todos sus productos o sus servicios que están dentro del alcance. Por ahí tienes tal vez o has tenido algún proceso que esté subcontratado y el día de hoy, ¿cómo lo estás controlando? ¿Tu organización está funcionando normalmente o tal vez esté cerrada hoy día? O tal vez está funcionando en una parte, no sé, en un 20%. ¿Cuál es la situación actual que tienes? ¿Has realizado ya tu auditoría interna como parte de tu sistema de gestión? ¿Sí? ¿Y has tenido no conformidades mayores en esa auditoría interna? ¿Has podido realizar la revisión por la dirección? ¿Sí? Y de acuerdo a esta y más preguntas que ellos tienen y van a ir a conversar, porque en realidad lo que quieren por un lado es poder asegurar que efectivamente si ellos van a brindar una certificación o van a declarar un mantenimiento de una certificación, tienen que estar claros de que este sistema está funcionando de manera eficaz, a lo mejor con a ciertos puntos que todavía no se pueden trabajar, ¿no? Pero ellos en base a ello van a tener que decidir o deciden eh, hacer una auditoría al 100%, me estoy poniendo en un caso de, no sé, a lo mejor una organización de que no necesita ir a instalaciones, sino que todo su servicio se desarrolla por internet, ¿no? ¿Podría hacerla al 100%? O a lo mejor es una auditoría que tengo que hacerla a distancia. Una parte la puedo hacer de completa de manera remota tal vez, o la hago de manera parcial. Pero si la hago de manera remota una parte, van a quedar algunos requisitos sueltos. ¿Y cuándo los voy a ver? Eso se posterga. Ellos mantienen un programa de seguimiento, se acuerdan, y se tiene que postergar hasta una fecha donde sí puedan evidenciar de que están realizando, ¿no? Que hay los controles debidos donde pueda, no sé si hay la necesidad de visitar instalaciones, por ejemplo. Eso queda postergado para que lo puedan hacer de manera presencial. Entonces la respuesta ahí es, pues, el organismo certificador o el acreditador en su caso va a tener que decidir caso por caso, previa evaluación del riesgo, ¿no? Bueno, pero acá viene luego el tema de nuestras organizaciones, por ejemplo, nuestras empresas. ¿Qué va a pasar? Porque igual tenemos un sistema de gestión que mantener. Entonces, y mis auditorías, porque hoy nos estamos abocando al tema de auditorías, es cierto, pero mi sistema de gestión no solo es auditorías, hay muchos requisitos que van a sufrir un impacto, algunos en menor proporción, otros en gran proporción. Por ejemplo, el tema del contexto, ¿no? Yo como auditora, si ya, no sé, si me toca una auditoría, yo ya estoy pensando, ¿cómo habrán puesto, cómo habrán actualizado este tema del contexto, tanto interno como externo? ¿Cómo habrá afectado el tema de su matriz de riesgos, por ejemplo, si es que lo llevan por matriz? ¿O cómo habrá afectado el tema de la gestión de los cambios, que es un requisito que también está presente en muchas normas de sistemas de gestión, ¿no? ¿Cómo han abordado todo este tema? Y qué no decir si es que es una organización que va por la norma ISO 45001, ¿no? En el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo va a ser ahora que tal vez ya los trabajadores se vuelvan a reintegrar? ¿Qué controles, qué condiciones? Si bien es cierto, los gobiernos emiten, al menos en Perú, continuamente se están emitiendo normas legales asociadas a este tema, ¿no? Para que las empresas puedan estar alertas a su implementación. Entiendo que lo más seguro es que en los demás países también se esté llevando de una manera muy similar. Pero centrémonos en el tema de la auditoría. Nuestras organizaciones que hoy en día cuentan con una certificación de sistema de gestión
o que están implementando uno porque ya se estaban preparando para solicitar una auditoría de certificación, mantienen un programa de auditoría. Recordemos la definición de este programa, ¿no? Porque a veces se me confunden lo que es un programa y un plan de auditoría, pero por norma ISO 19011, de hecho, la definición ha sido tomada de allí, son acuerdos. Un programa son acuerdos para un conjunto de una, o sea, podría ser una, es cierto, o más auditorías que estén planificadas en un periodo de tiempo extenso. Lo tradicional, lo que he visto yo que hacen las empresas es ponerlo para un año, ¿no? Un programa anual de auditorías, por ejemplo, ¿sí? Y que están dirigidas a un cierto propósito. Entonces, ese programa de auditoría, de hecho, como empresas que estamos certificadas o camino a una certificación, vamos a tener que revisarlo, porque días antes, semanas antes de la pandemia, muchas de ellas en enero o fines del año anterior empiezan a elaborar o actualizar su programa de auditoría. Entonces, este programa de auditoría hay que mirarlo, ¿no? Hay que revisarlo y hay que actualizarlo, es lo más seguro que les va a pasar. Aquí en pantalla ven un ejemplo de un formato, ¿no? Esto no está estandarizado. Es un formato por ahí que están incluyéndose aspectos que la 19011 propone como lineamientos o buenas prácticas para las auditorías. Entonces, hay un calendario, ¿no? Y en ese calendario las empresas indican en qué mes del año o en qué meses del año se va a hacer una auditoría interna o más auditorías internas, si van a ser parciales, o sea, ciertos procesos intervienen o si van a ser totales, ¿no? ¿Quiénes son, cuáles han sido los criterios para seleccionar al equipo auditor tal vez, cuáles son los objetivos, etcétera, ¿no? Pero también hay una sección que podrían colocarla, muchos no lo hacen, pero ya de manera muy particular una sugerencia podría ser incluirla más hoy que nunca, ¿no? El tema de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿A qué riesgos me enfrento o se enfrenta este programa de auditoría para cumplir con los objetivos que estamos esperando, ¿no? Porque lo más posible es que, les voy a poner un ejemplo, si yo tenía una auditoría, o sea, yo en enero programé que mi primera auditoría interna del año 2020 en mi empresa iba a ser en el mes de marzo y mi empresa quedó cerrada o parcialmente cerrada y o estamos trabajando de manera parcial en casa, entonces la voy a mantener en esta fecha, se podrá hacer, podré auditar a lo mejor algunos requisitos, algunos procesos, no podré auditar nada, la tengo que correr, ¿no? Y ahí es donde viene algo parecido a lo que están haciendo los organismos de certificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Determinar riesgos, ¿sí? Si yo decido hacer finalmente una auditoría remota, una auditoría interna remota, la puedo hacer, si esa es mi decisión, si producto de esta revisión de mi programa de auditoría y ver el contexto, cómo se encuentra la situación de mis trabajadores, de mis procesos, de mis instalaciones, podría determinar hacer una auditoría remota, tal vez completa, tal vez parcial, ¿sí? Pero si esa es la decisión, igual tengo que seguir determinando riesgos, porque ya para hacer el plan de auditoría, en el día de la visita, tengo que hacerme preguntas como, por ejemplo, ¿y qué me pasaría si en plena auditoría remota tengo problemas con la conexión? ¿No? Ahora que el internet está así como que medio lento porque hay mucho uso del mismo. O si no hay una buena calidad en el tema del audio, en el tema del video, ¿no? Eh, o las personas que van a ser auditadas tal vez no han estado acostumbradas a usar una videoconferencia, eso podría afectar de alguna forma, mm, incluso hasta posibles interrupciones, ¿no? Un colega nos comentaba que él ha hecho ya un par de auditorías remotas de tercera parte, donde bueno, uno comprende, está en casa. Entonces, en casa algunos todavía tenemos niños, algunos tenemos mascotas tal vez, ¿no? Y por más que hayas planificado muy bien que a esa hora o a esas horas, ese día, por favor, hagan silencio, no interrumpan, ¿no? Podría filtrarse ese tipo de cosas, ¿no? Que uno como auditor pues las entiende. Pero también te podría pasar a ti como auditor, podría ser el caso, pero tú no quisieras que ocurra eso porque lo que no quieres es interrumpir el proceso, llevarlo de la mejor forma. Es en realidad
Es igual que hacer una auditoría presencial, con la diferencia que ahora tienes una pantalla, ahora tienes, no sé, el tema de documentación en nube o documentación a través de correos, ¿no? Pero el proceso sigue siendo igual. Entonces, la idea con esto, el consejo es, determina cuáles son los riesgos que podrían afectar a que tu proceso de auditoría interna no pueda cumplir el objetivo que se quiere, ¿sí? Es cierto que además de riesgos también pueden presentarse oportunidades y no está mal que las destaques, ¿no? Yo he puesto también aquí algunos ejemplos. El tema de los traslados, por ahí es que vamos a economizar. Si tú eres una empresa que a lo mejor tiene muchas sedes en diferentes partes de tu país y tenías que movilizarte para auditar presencialmente cada una de ellas, ahora vas a ahorrar en tiempo y también en temas de costos asociados a los traslados, ¿no? La documentación que muchas empresas tal vez, no sé si muchas, pero algunas de ellas todavía mantienen información documentada como por ejemplo procedimientos, manuales en físico. Quién sabe si es una buena oportunidad para que pienses en llevarlos todos a formato electrónico, ¿no? Obviamente con la seguridad del caso. ¿Qué otro aspecto se puede potenciar aquí, no puede resaltar como una auditoría? El tema de involucrar a la alta dirección en el proceso de cada una de las auditorías, porque si se ha hecho un plan de auditoría invitándolo a él para que él también tenga el tiempo, la disponibilidad de tiempo de poder estar presente, al menos como observador o que pueda complementar la auditoría en los diferentes procesos de su organización, enhorabuena, ¿no? ¿Qué más? Aprovechar tiempos para revisión previa de documentación. Por ejemplo, una sugerencia que aquí se les da es que antes de empezar la auditoría en sí, con días de anticipación, ustedes puedan solicitar información, ustedes como auditores internos me refiero, ¿sí? Y que entonces tengan ese tiempo de revisar, de leer al menos los procedimientos que luego van a auditar, que puedan armar en base a ellos su lista de verificación. Esa es una oportunidad que se puede aprovechar. No digo que todo esto sea obligatorio hacerlo. De hecho, cada organización es un caso. Pero la otra forma sería es que en el momento de la auditoría, y igual que lo vas a tener que hacer, es muéstrame el documento, ¿no? Pónmelo en pantalla o lo puedo jalar desde la nube, ¿sí? Continuamos entonces. Bien, pero una vez que hemos determinado los riesgos y oportunidades, claro está, lo hago porque luego tengo que decidir qué acciones voy a tomar para abordar esos riesgos y oportunidades, ¿cierto? Y aquí les he puesto algunos ejemplos asociados a ellos. A ver, ¿qué podríamos hacer si es que la herramienta que voy a utilizar, ahora herramientas hay muchas, ¿no? Por ejemplo, aquí les he puesto una fotografía de la pantalla de mi celular. El Zoom, incluso el Skype empresarial, GoToWebinar, Webex, ¿sí? El que vayamos a acordar, sí, eso es muy importante. Si es auditoría interna, igual eso sirve también para auditoría externa, claro está. No, en auditoría externa hay que tener el acuerdo de ambas partes. El organismo certificador frente a la empresa que va a ser evaluada a través de una auditoría remota, tendría que estar de acuerdo. O sea, ¿cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar? ¿No? Igual, bueno, también en auditoría interna, el que la organización disponga, el recurso que se tenga. Pero por si acaso, si algo pasara, entonces debería tener una alternativa al menos, ¿no? Tener con anticipación todos los datos de las personas que van a participar en el proceso, sus correos electrónicos, sus celulares, por ahí hasta formar un grupo en WhatsApp tal vez para comunicación interna, ¿sí? Previamente podría dar un tipo de inducción, una pequeña capacitación a las personas que son responsables de los procesos o incluso tal vez a los mismos auditores también. A aquellas personas que todavía no se han acostumbrado mucho al uso de las herramientas, de hecho es importante este punto, ¿no? Elaborar el plan de auditoría, siempre elaborar el plan de auditoría con anticipación.
¿no? Pero en esta ocasión yo sugeriría que con mucha más anticipación, ¿no? Porque imagínense, especialmente para los que están realizando trabajo remoto, trabajo desde casa, ¿no? Cuando tú como auditor interno armes tu plan de auditoría, seguramente es que antes vas a preguntar, porque hoy muchos tienen niños en casa que tal vez estén con el colegio, la escuela, a través del internet, de su pantalla, quién sabe, solamente tienen una computadora. No sabemos la realidad de cada uno de ellos. Pero entonces siempre la consigna es que el auditado esté disponible, que esté en un ambiente cómodo, tranquilo, ¿sí? Y para eso el plan te va a ayudar mucho. No es necesario tal vez que tú pongas de corrido, no sé, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde voy a estar auditando de corrido los diferentes procesos. Podría hacerlo si es que soy un solo auditor con pausas, ¿no? Ok, vamos a ver un primer proceso de tal hora, luego hacemos una sala, un espacio de descanso, luego vamos a ir con otro proceso, ¿no? Entonces, es importante que hagas el plan, que luego se los envíes para que tengas el ok, ¿no? La validación de cada uno de los participantes. Tener la documentación en la nube. Hay muchos que ya tienen como que softwares especializados, ¿no? Donde van alojando ellos su documentación, incluyendo registros. Eso sería muy bueno, pero no todas las empresas cuentan con eso. Entonces, alguna forma para facilitar es colocarlo en la nube. Y finalmente otra forma, bueno, ya por correo electrónico, ¿no? O ya enseñarlo a través de tu cámara en ese momento, ¿sí? Revisar tu señal de internet, ¿no? A lo mejor utilizar estos cables LAN directamente al módem. Lo de la sala sin interrupciones que te estaba comentando hace un ratito, ¿no? Hacer una prueba con anticipación. Sí, eso también es importante. Antes de empezar, ok, veamos de que todo esté funcionando de manera correcta. Ahora, hay también el tema de auditorías internas que son realizadas con auditores externos, o sea, subcontratan al auditor externo para que haga el rol de auditor interno dentro de mi organización. Eso es muy común, ¿sí? Y aquí en auditorías remotas no sería la excepción. En ese caso, además, tú podrías contemplar el tema de la confidencialidad, que ya se contempla, sí, siempre se ha contemplado, pero por ahí ahora con un poco más de cuidado porque esa documentación va a ir trasladándose, ¿no? En estas herramientas. Hace unas semanas atrás leía un anuncio donde se decía de que había tema de problemas con el Zoom, que podían ingresar externos a robar información, entonces eso no sería nada adecuado. Así que todas esas cosas hay que ir un poco monitoreándolas, ¿no? Eh, Finalmente, para recordar, como les decía, el proceso de las auditorías internas o externas también, el proceso como tal no cambia. De hecho, antes de esta pandemia, ya realizábamos auditorías remotas de manera parcial también, en muchas ocasiones. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver, pero no desde casa, esa creo que es la diferencia, ¿no? Sino que estando dentro de la sede principal de una empresa y yo no podía viajar por algún motivo o ellos no tenían tampoco los recursos para enviarte de viaje, entonces tenías que hacerlo por videoconferencia. Y eso se realizaba normalmente, ¿no? El proceso sigue igual. Igual ustedes como auditores internos van en busca de evidencias en los diferentes procesos, van observando, van entrevistando, van analizando registros, documentos. ¿Para qué? Para evaluarlos frente a sus criterios de auditoría, como por ejemplo la norma del sistema de gestión, tal vez un ISO 9001. Los evalúan ¿para qué? Para determinar hallazgos. Pueden ser hallazgos de conformidad, pueden ser hallazgos de no conformidad, ¿no? Lo revisan para finalmente emitir unas conclusiones al respecto. ¿A qué llegamos después de esta entrega de hallazgos o esta determinación de hallazgos? ¿A qué conclusiones llegamos? Entonces, la auditoría sigue el mismo proceso. La metodología en cuanto a si es de manera presencial o es de manera remota, eso es lo que puede cambiar un poquito ahora, dado el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Pues bien, hasta ahí en la exposición y ahora para dar tiempo
a las preguntas, tal vez más abajo, porque no, a ver, aquí encuentro una pregunta. Ok, a ver, Eric nos dice que mencioné que habían organismos que en su página podríamos obtener de manera gratuita normas como por ejemplo la ISO 31000. Sí, efectivamente, Eric, puedes ingresar a la página de la misma ISO, bueno, la vas a encontrar en inglés, pero también está, si no me equivoco, la página de Icontec, también la página de INACAL, ahí también he podido descargar. No se descarga en realidad esta opción a lectura. Tú puedes tener toda la norma para lectura, pero al menos así aparece, no es que la puedas imprimir, ¿no? Entiendo. A ver, vamos a buscar otras preguntas, creo que ya el tiempo nos está ganando. Igual, chicos, si alguna pregunta quedará sin responder, yo les voy a dejar aquí el correo luego, también con Ángel. A ver, Alejandra, wow. Vamos a leer el de Alejandra, es una pregunta bastante extensa. En mi empresa se tiene separado el sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión del riesgo. Yo soy la líder del sistema de gestión del riesgo. Separado. Bueno, por ahí te sugeriría integrarlos. ¿Ah? Quiero saber, cuando se habla de riesgos y oportunidades del sistema de gestión del riesgo, ¿cómo puedo abordar el tema de las oportunidades? Oh, es prácticamente, es igual pero de manera positiva, ¿no? El riesgo es aquello que te puede dificultar, tal vez, es este efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, pero de manera negativa. La oportunidad es al revés. ¿Qué puedo aprovechar de esto que está pasando? ¿Qué puedo aprovechar? Ese podría ser un poco la traducción en el tema de oportunidad. ¿Qué me puede venir bien? Ustedes dirán, bueno, muy pocas cosas me pueden venir bien con este tema que estamos pasando, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, de manera personal, a mí me viene bien estar en casa y tener un poquito más de tiempo para aprovechar y verme bastantes webinars, ¿sí? EALDE tiene una página en YouTube donde va un poco haciendo este banco de conocimiento y que si de verdad no hubiera tenido estos días, no me hubiera podido dar así el tiempo, la calma para poder revisarlo, ¿no? Alejandra, luego me van a pasar las preguntas, voy a leerlo con calma en realidad porque veo que es bastante extenso y para responderte ya de manera personal o en grupo con copia a todos. A ver, aquí Alex nos pregunta, ¿cuáles son los mecanismos actuales que las empresas certificadoras y acreditadoras están utilizando actualmente para la comunicación de los cambios o modificaciones de los programas de auditorías de las organizaciones? Cada casa certificadora, al menos la que, donde yo presto servicios también, se comunica con las organizaciones, o caso contrario son las propias organizaciones que se comunican y hacen una evaluación de riesgo de acuerdo a un cuestionario, una serie de preguntas que el mismo IAF ya ha declarado, se las ha puesto, ¿no? Un poco ellos lo aterrizan cada uno en sus procedimientos y ellos deciden. Hay algunas casas certificadoras de que sí están optando por hacer un 100% de auditorías remotas, otras que no, otras son más cuidadosas y dicen, bueno, estos requisitos de esta norma sí, estas no, estas las voy a ver ya de manera presencial, ¿no? Entonces, todo va a depender en realidad de tu casa certificadora. Bueno, parece que eso es todo. A ver, aquí hay una más que he encontrado. Eduardo nos dice, ¿constituye un riesgo el enviar información, documentación por Internet? ¿Cómo se puede mitigar? Si eres auditor interno, en realidad los auditores internos que trabajan dentro de la organización, dentro de la empresa, sí es válido que tengan disposición de esta información, que esté disponible, que ellos puedan acceder, porque total es parte de su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, cuando eres auditor interno, también lo puedes tener. Un poquito tal vez la dificultad es cuando el auditor es externo allí. Por ejemplo, con los entes certificadores, pero los entes certificadores mantienen acuerdos de confidencialidad, ¿no? Y son acuerdos de confidencialidad bien fuertes, ¿no? Es más, incluso hasta los que estamos registrados con IRCA, también. Entonces es un tema hasta legal, ¿no? Y por ahí perderle cuidado. El hecho de, a lo mejor, actualizar ese acuerdo de confidencialidad podría ser bueno, ¿no? Podría ser una forma de, ¿sí? Ahora, luego también, yo voy pensando que, ahora que tu pregunta me hace recordar, Eduardo, tal vez para una empresa que tenga un ISO 9001, yo creo que ahora se les estarán pensando
Oye, ¿no sería interesante también implementar un sistema de gestión de seguridad de la información? ¿O de seguridad y salud en el trabajo? ¿O de continuidad del negocio? Esas también podrían ser oportunidades, ¿no? Entonces, ahí los dejo con esa reflexión. Eh, no veo más preguntas, pero si en caso hubiera, y la que me quedó un poco pendiente porque la vi bastante extensa en su contenido, yo igual aquí les dejo, chicos, la dirección del correo electrónico, lo pueden hacer directamente allí, lo pueden hacer por LinkedIn. Yo suelo publicar especialmente estos temas del IAF o de la normalización. Ahí pueden encontrar también en uno de los posts, van a encontrar esta dirección o este link para que ustedes puedan ingresar allí a la ruta que tiene INACAL, por ejemplo, y puedan acceder a estas normas, que son normas bastante específicas, ¿no? Y que también están relacionadas con temas de salud, por ejemplo, ¿no? Bien, bueno, nuevamente mi agradecimiento a cada uno de los participantes por darse estos minutos de estar aquí en vivo, ¿no? Y nada, hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, que estén muy bien. Muchas gracias, chicos.